Continuamos en este momento con la intervención de don Juan José Ramos Melo de Birding Canarias, con su charla Resultados parciales de 3 años de seguimiento de la migración de aves marinas y cetáceos desde el Observatorio de las Migraciones del Faro de Buenavista. A ver, ya estoy, el mandito. Ah, está ahí. A ver. Por aquí, ¿no? Esto es para moverlo. A ver, vale. Vale, nada, buenos días, ya casi buenas tardes. Nada, me tocó a mí presentar hoy lo que son los resultados. Nosotros todavía no hemos profundizado en el análisis de este proyecto, que llevamos 3 años desde el Faro de Buenavista, pero realmente hay todo un equipo, somos 6, 7 personas que llevamos 3 años, más de 235 días sentados en una sillita mirando al norte-noreste desde el Faro de Buenavista, ¿no? De todos he sabido que cada año miles, millones, incluso miles de millones de aves se desplazan de un lado a otro del planeta, de un hemisferio a otro, de un continente a otro, incluso de un océano al otro, ¿no? Hay grupos, ¿no?, de aves que existe mucha información sobre este fenómeno, ¿no? Por ejemplo, las rapaces, los paseriformes, los limícolos. Hay muchísima bibliografía, muchísimas publicaciones, pero de las aves marinas se sabe muy poco. En los últimos años es cuando se ha empezado a profundizar en este fenómeno, sobre todo cuando se ha conseguido que la tecnología cree emisores GPS con el tamaño suficiente y con las características necesarias para ponérsela a poner una ave marina, ¿no? Si empezamos a mirar la bibliografía y la información disponible sobre este fenómeno en Canarias, nos vamos a encontrar que la información existente es muy poco. Citas sueltas, muy pocos trabajos, el programa CETAVI, algún artículo que está publicado, citas en los noticiarios ornitológicos o en los informes de rareza. No hemos profundizado nunca hasta ahora, o no habíamos profundizado nunca hasta ahora, en conocer este fenómeno en el archipiélago, ¿no? Incluso, si nos vamos al cuadrante noroeste, donde estamos trabajando nosotros, la información es muy poca. La mayoría son citas sueltas que recopiló Venero Rodríguez y el equipo del GONIC y que publicaron en el libro de aves de Teno. Algún trabajo que hice hace algunos años para el Congreso de Aves Marinas que se celebró en Santurce. Y en el Faro, donde estamos haciendo el trabajo, que ahora les hablo un poquito más del sitio, la información es muy poca, ¿no? Observadores de aves que llevamos más de 20 años yendo, a años íbamos 3 veces, otras 4, a veces habíamos 2, otros 3, más bien por el hecho de disfrutar de la observación de aves. Y sabíamos que el Faro de Buenavista, en el límite de los municipios entre Los Silos y Buenavista, era un lugar interesante para ver migración, pero siempre pensamos que era algo anecdótico. Hasta que en el 2023 Abraham fue a vivir a Los Silos y se puso muy pesado, que sabemos cómo es Abraham, diciéndonos, joder, ¿por qué no le dedicamos algo más de tiempo a ver qué es lo que sucede realmente en el Faro de Buenavista? Y bueno, antes de empezar con el trabajo de campo, nos pusimos a buscar bibliografía. Y vimos que muchos trabajos realizados con emisores vía satélite aparecía curiosamente el noroeste de Tenerife, una franja ahí entre Tenerife y La Palma, aparecía en muchos planos. Pues, por ejemplo, un trabajo sobre págalos raberos anillados en Groenlandia, que pasaban ahí entre Tenerife y La Palma en sus viajes migratorios entre el norte del Atlántico y el Atlántico Sur. Con padela pichoneta igual. Incluso haciendo consultas en una gran base de datos que tiene BirdLife, donde vuelcan información de muchos grupos de trabajo que marcan aves marinas, vimos que ya no solamente aparecían pájaros anillados en el hemisferio norte, que crían en el hemisferio norte, invernan en el hemisferio sur, sino al contrario, aparecían
la ruta de los pájaros polares, es decir, pájaros que crían en islas árticas y que invernan en el verano austral, ¿no? Y aparecía Canarias. ¿Y cómo era que no había en la bibliografía y que a cualquiera que le preguntabas era como algo anecdótico? Entonces ya ahí nos picamos un poco y empezamos el 1 de agosto del 2023 bueno, diseñamos una metodología que ahí Benearo Rodríguez tuvo un papel importante, nos echó una mano con este tema y empezamos a ponernos en este faro, el faro más feo de la isla, pero es nuestro faro. El faro tiene unas condiciones, además, muy interesantes, porque si se fijan, hace como un efecto fonil, ¿no? Todos los pájaros que migran de norte a sur se encuentran con Tenerife, que es una gran pared, casi de 100 kilómetros, y vuelan hacia el noroeste, hacia el oeste, perdón. Realmente catapultados un poco por el alisio del noreste, que domina en los meses de junio, julio, agosto, y algunos años hasta septiembre, octubre, y los vemos pasar por este punto, que es la punta más al norte del noroeste de Tenerife, ¿no? Hace como un efecto de fonil. Esto es la zona que creemos nosotros que vemos, hasta en torno a unas 3 millas, porque el faro está como unos 25 metros de altura sobre el nivel del mar, y nos planteamos primero conocer qué especies pasaban, conocer los patrones fenológicos, el estatus, definir unos periodos y ver si el sitio a medio o largo plazo merecía ser conservado, porque en Canarias no hay ningún espacio, ninguna cepa que esté dedicada a la conservación, para conservar el fenómeno de la migración de aves marinas, ¿no? Bueno, la metodología consiste en un mínimo de son 2 observadores con telescopio, hacemos una línea imaginaria, y se apuntan todos los pájaros que pasan por esa línea. Todas las migratorias nos pasan de este a oeste. Contabilizamos, hacemos los conteos las 3 últimas horas de luz, terminando 15 minutos antes del ocaso, y lo hacemos entre el 1 de agosto y el 31 de octubre. No contamos ni las gaviotas ni las pardelas cenicientas, básicamente porque están alimentándose de un lado para otro y son especies residentes. Y volcamos datos cada 5 minutos. Se cogen datos climáticos en el lugar, más almacenamos datos en tablas de Excel de lo que sucede 500 kilómetros más al norte y de los datos que aporta, que cogemos de Windy y de la EMET. No usamos, aunque suena primitivo, no usamos ni Epicolen ni ninguna aplicación, porque al principio lo empezamos a usar y cuando están 2 personas y hay mucho flujo migratorio, nos distrae mucho y lo que hacemos es volcarlos en una tablilla y cada noche se vuelcan a internet y tenemos una especie de base de datos que compartimos los 7 observadores que estamos ahí. Este es una imagen de una jornada de trabajo, un día que se juntó bastante gente. Y bueno, sorprendentemente, el año 2023 contamos casi 20.000 pájaros migratorios. Dedicamos 127 horas de esfuerzo y 63 jornadas. Esto se hizo de forma voluntaria y la metodología que usaba inicialmente eran las 2 últimas horas de luz. Hubo un día increíble con 5.400 pardelas capirotadas en 2 horas. Esto nunca se había registrado en la Unión Europea, una cifra tan alta. Y ya en el 2024 ya contamos con financiación y nos fuimos a 80 jornadas, hicimos 240 horas y sacamos 26.800 pájaros, ¿no? Como ven, el mes de septiembre es el mes donde está el pico de paso, pero nosotros hacemos del 1 de agosto hasta el 31 de octubre, ¿no? Les comentaba aquí, ¿no? En septiembre se concentra el 69% de los pájaros con 18.500 ejemplares contabilizados. Las especies, el 26% son pardelas capirotadas, una especie que cría en las islas más remotas del sur del Atlántico y viene de pasar el invierno, el verano austral, invernando en el verano austral al sur de Groenlandia y que ahora vuelve a las colonias de cría, seguido de la pardela capirotada, Puffinus puffinus, que viene a ser como el 57%, ¿no? Que son unas 15.000 pardelas contamos el año pasado, ¿no?
Hasta ahora hemos contado 25 especies diferentes, se han citado en el faro, ahora les mostraré algunas. Ya les decía que la más abundante es son las pardelas capirotadas y las pichonetas, que además aquí, aunque todavía no hemos analizado los datos, comparándolos con otras zonas, por ejemplo, Estaca de Bares, que llevan casi 30 años haciendo el seguimiento, nos han comentado que estos picos coinciden con el paso de las capirotadas reproductoras y después de las no reproductoras, ¿no? Y esto sucede, al menos de los últimos años ha sucedido así, ¿no? La especie más abundante son las pichonetas, que no tienen nada que ver con las pichonetas que crían en Canarias. Estas son las que crían en las Islas Británicas y migran a las costas de Brasil. El año pasado contamos 15.000 y este año llevamos 15.200 o 15.100, algo así. Y esta sí que tiene un patrón claro a mediados de septiembre. Siempre hay un día que son 1.400, 1.500 en 3 horas, ¿no? Cifras a las cuales aquí en Canarias no estamos acostumbrados a ver. De hecho, creemos que es el único sitio donde se puede ver migración activa en todo el archipiélago. No quiere decir que esté sucediendo en otros puntos, pero hasta ahora el único sitio conocido donde podemos observar la migración activa de aves marinas es en el faro de Buenavista. Otras especies que pasan son los charranes árticos y charranes común, que a la distancia que pasa es muy difícil identificarlos a nivel específico, y estamos contando unos 2.000 todos los años. Los págalos, págalo pomarinos, el más abundante, seguido el págalo parásito, el págalo rabero y el págalo grande, y el año pasado y hemos sumado a la lista los págalos polares, ¿no? Que este año han pasado 3. La pardela sombría, una especie que te vas a la bibliografía y te aparece como de paso, irregular, escasa, estamos contando unas 200 en cada campaña, ¿no? Pechialbos vistos desde tierra, te vas a la bibliografía y nadie ha visto pechialbos desde tierra. Todos los años está apareciendo a finales de agosto, principios de septiembre, coincidiendo con las fechas que abandonan las colonias de cría de salvajes, ¿no? Paño boreal aparece en esta fecha, finales de octubre, que coincide con la caída de los centros de recuperación, pues se ve también volando cerca de la costa en comportamiento migratorio, ¿no? Es probable que también algunos que dejamos a nivel genérico, porque a veces la distancia no te lo permiten, correspondan a paño de Madeira. Ha aparecido también rabijunco etéreo. La semana pasada apareció un piquero pardo. Y también en agosto contabilizamos los zarapitos trinadores, que se ven bandos como este, y este año hemos contado 900 zarapitos trinadores en las 2 últimas semanas de agosto, ¿no? Aunque no es un ave migratoria, sí que apuntamos todos los contactos de petrel de Bulwer y de pardela chica por el interés que tienen estas especies, ¿no? Especies amenazadas con poblaciones muy reducidas. Nosotros no pensamos analizarlo, pero sí que intentamos que el observatorio sea un espacio para compartir información, ¿no? Entonces ya hemos compartido datos de estas especies con otros grupos de investigación, ¿no? Esto es una consulta que hice hace una semana de cómo iba las cifras del censo de este año, ¿no? Ahora ya es un poquito más alta. Aquí habían 18.000, eso fue hace 3 semanas. Ahora ya estamos en 26.000, casi 27.000. Y lo curioso es que en los años 2024 y 2025 las proporciones son más o menos similares. Vamos a ver si en una serie más larga se mantiene. Incluso los picos, cuando miras los gráficos, son similares. Entonces ya empezamos a ver realmente patrones fenológicos. Evidentemente, en 2 años, con una metodología estricta, que es 24-25, porque 23 fue como por probar y ver que el sitio tenía interés para la migración. Con 2 años es muy apresurado sacar conclusiones de esto, ¿no? Lo que queremos es seguir recogiendo información de forma con una metodología lo más estricta posible, volcar esa información de forma ordenada, metemos los datos cada 5 minutos, así que a largo plazo podamos sacar
conclusiones, incluso cruzándolos con datos climáticos, que al final el viento es quien viene a determinar probablemente la presencia de una especie u otra, ¿no? También estamos recopilando datos de cetáceos. Hasta ahora hemos recopilado de 14 especies diferentes. Y bueno, y el delfín de dientes rugosos, que lo tenemos ahí con dudas, porque la observación no fue muy buena. Pero hemos sacado 14 especies, entre ellas yubarta, orcas, a diario se ve el calderón gris. Si te vas también a mirar, a consultar bibliografía, el norte de Tenerife hay como un vacío en cuanto a la información de cetáceos. En el momento que te pones y le dedicas tiempo, pues empiezan a aparecer cosas, ¿no? Es decir, que todavía de algunos fenómenos y de algunas especies, como bien decía David antes, no tenemos ni idea, ni de los números, ni la distribución, ni siquiera de un fenómeno migratorio, yo me atrevo a decir, de magnitud a nivel global prácticamente, ¿no? Estos son los calderones grises, los calderones grises a veces se ponen debajo del faro. Y bueno, esto es un poco un resumen en cifras, ¿no? Hasta ahora hemos echado 235 jornadas, hemos dedicado 643 horas, que esto viene a ser algo así como 28 días con sus noches, ¿no? Hemos estado allí sentados mirando al mar. Hasta ahora en global van unas 73.000 aves. Han participado, que para mí esto es muy importante, yo si ven el título de la charla, no solamente hablo de ornitología, sino también de ciencia ciudadana y voluntariado, porque estos proyectos se sostienen gracias al tiempo voluntario que dedica mucha gente. Hasta ahora han pasado más de 70 observadores, hemos intentado cuidar la comunicación todo lo posible, hemos dado ya 6 charlas en la isla, participado en 5 jornadas, luego les muestro algunas. Todos los años sale un resumen de página completa en prensa, hemos participado en Radio Nacional y luego las redes sociales, que aunque no te gusten, tienes que estar para contar lo que hacemos, ¿no? Como conclusiones, creemos que entre La Palma y Tenerife es probable que haya un corredor migratorio de aves marinas. Creemos que el Observatorio de las Migraciones es un buen sitio para el estudio, sobre todo de la pardela pichoneta y la pardela capirotada, y además que da cifras de interés a nivel nacional, incluso a nivel de la Unión Europea. Que especies que se creían escasas realmente es porque no le habíamos dedicado tiempo ni a hacer observaciones de forma metodológica, y que realmente pardela sombría y págalo rabero son especies de paso regular de Canarias, en contra de lo que pensábamos, que trabajos como este hay que ampliarlos en el tiempo, no solamente limitarnos a estos 3 meses, sino que sean mucho más largos, y hacer series largas, porque si queremos empezar a comparar, tenemos que tener series largas, ¿no? Que no pase 20 años entre un censo y otro, ¿no? Creo que el Cabildo en eso tiene un trabajo pendiente, y es dedicar tiempo al seguimiento de las especies que están aquí. La gestión no solamente se tiene que limitar a hacer acciones de conservación, sino en tener información sobre las especies que están manejando, ¿no? Y bueno, y creemos que el lugar debe ser valorado para crear una futura cepa como corredor migratorio de aves marinas, al igual que ha sido la costa de Galicia o otros puntos del Cantábrico, ¿no? Estos son un poco conclusiones en cuanto a conservación o más desde el punto de vista ornitológico, ¿no? Pero les decía que para nosotros es vital la parte de ciencia ciudadana y voluntariado. Ya les decía, han participado este año más de 70 personas, creamos un logo un poco por crear comunidad. Ya sabe los pajareros de la isla y la gente interesada en el medio marino que las 3 últimas horas de luz del día siempre hay alguien allí viendo pájaros. Este año además vamos a hacer 92 jornadas entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre. Todas las tardes hay alguien de nuestro equipo, hay mínimo 2 personas en nuestro equipo haciendo seguimiento de migración, ¿no? Luego hicimos unas pegatinas, que esto a todos nos gusta tener una pegatina de pájaros en el coche, ¿no? Luego estamos colaborando en proyectos de ciencia ciudadana, ¿no? Volcando listas en eBirds, que esto además tiene un papel no solamente interesante, porque los datos nuestros a nivel local pueden ser interesantes, pero luego otras personas en otro lugar del planeta les pueden servir, sino también está sirviendo de atractivo para que pajareros que visiten la isla vayan al faro,
se queden en Buenavista. De hecho, ya hay gente que ha alquilado casa y se ha venido a pasar un fin de semana viendo pájaros, ¿no? Y repercuta en las pequeñas economías locales. Porque cuando hablamos de conservación, siempre es mejor si tienes el estómago lleno, ¿no? Entonces, el contribuir con las pequeñas economías locales es fundamental. Y luego en plataformas de conservación como en Biota, ¿no? El año pasado tuvimos una pequeña asistencia técnica, ¿no? Y este año pensamos volcar también los datos en Biota, porque creemos que es la herramienta donde tiene que estar volcada toda esta información, ¿no? Luego charlas, pues desde charlas en Los Silos, a charlas con la CBC, en el Delta del Ebro nos invitaron este año porque ya el proyecto empieza a sonar fuera de las islas. Estuvimos en las jornadas de aves marinas de Sea Over Life en Galicia y presentamos los resultados y de repente aparecen 2 canarios allí a contarle que hay una pequeña estaca de bares en el noroeste de Tenerife y claro, todo el mundo se sorprendió con cifras de algunas especies, ¿no? Como petrel de Bulber, pardela chica, pardela capirotada. Son pájaros que ellos en el cuadrante noroeste de la península ibérica pues los ven muy poquito, ¿no? El tema de cuidado, la aparición en medios y en redes sociales, pues tanto en radio, periódico, que ahí Verónica Pavés todos los años nos saca un resumen de cómo ha sido la campaña. Y las redes sociales, que por cierto, saquen el teléfono, Observatorio Faro de Buenavista, para que nos sigan y estén al corriente de lo que estamos haciendo. Hicimos recientemente, para implicar a la población local en Buenavista, las primeras jornadas del Observatorio de las Migraciones del Faro, una charla de cetáceos, otra de aves marinas y luego una salida de campo, que sorprendentemente sacamos 20 plazas y se ha apuntado en 37 personas, ¿no? Y mucha gente de la comarca, ¿no? Para que la población local sepa lo que está sucediendo en el Faro de Buenavista, ese faro feo que está ahí en el noroeste, ¿no? Y bueno, estas son las entidades. El año pasado colaboró el Gobierno de Canarias. Gracias a la Fundación Canarina, este año hemos podido realizar el proyecto. Y bueno, el Ayuntamiento de Buenavista, Los Silos. Y espero que el próximo año el Cabildo de Tenerife tenga el logo aquí. ¿Vale? Y nada, este es el equipo de pajareros que pasamos las tardes ahí. Nada, muchas gracias. Intenté ser... Gracias por la charla tan interesante. No, ahora justo acabo de ver que tu charla de esto mismo era de 45 minutos en otro lado, ¿no? Sí, en otro lado, sí. Sí, o sea que muy bien sintetizado entonces. Decías que ese observatorio, el objetivo principal era un espacio para compartir información, así que vuelvo a reiterar el agradecimiento. Además, un dato que siempre me gusta decir, que en 232 días que llevamos hoy, no, 31, hasta ahora no ha habido una discusión en el Faro, y eso dentro del mundo de los pájaros es algo a valorar. Por eso pasan tan tranquilamente y los pueden ver, ¿eh? Eso está bien. Vale, pues dentro de una de las preguntas empezaba justo con esta felicitación por el gran, además leo totalmente, brutal y maravilloso trabajo que están haciendo. Desde el punto de vista, especialmente la divulgación, decía. Preguntaban también que qué tipo de financiación cuentan, ya la vimos un poquito. Y a su vez ya cogimos el testigo de la punta que nos acaba de saltar al Cabildo, vale. Sí, este año la financiación ha sido privada, pero bueno, realmente es una pequeña financiación. Esto sale adelante por el trabajo voluntario de mucha gente, ¿no? Realmente el darle continuidad a estos proyectos es gracias al voluntariado y para eso también la administración es importante y no quiero que suene a llorón, pero es importante que se sumen a darle continuidad. Y luego, en la parte de conservación creo que es vital, ¿no? A veces, perdón, de divulgación. Y implicada la población local. Creo que a veces nos centramos demasiado solo en la parte de investigación o el trabajo de conservación y nos olvidamos de que cuando trabajamos con dinero público tenemos que revertir esa información a la sociedad. Es nuestra obligación. Entonces, a través de charlas, incluso las redes sociales, que todo el mundo está tonteando con el teléfono, pues usarlas como herramienta de divulgación. Sí, importantísimo. Si no divulgamos, podemos estar haciendo mil cosas. Si no divulgamos, pasa cosas como que la gente piensa que la Tierra es plana, ¿no? En fin. Sí. Vale. Mira, aquí una preguntita. Decían, ¿cómo saben que no están contando la misma ave? ¿Solo pasan una vez por la misma zona?
Sí, es un flujo migratorio que va de este a oeste. Hacemos una línea imaginaria y contamos solo los pájaros que van al oeste. Los pájaros de migración tienen un vuelo directo, tienen mucha prisa por llegar a los cuarteles de invernada. Sin embargo, no contamos cenicientas o gaviotas patilla amarilla porque están tonteando de un lado para otro, tienen otro tipo de comportamiento. Sí, no se repiten, van directo. Vale, relacionado un poco con eso, también decía que si alguna de estas especies migratorias observadas hacen paradas en otras islas o son un punto de referencia en su ruta. Hay trabajos publicados con las pardelas pichonetas británicas que se han marcado con geolocalizadores. Las pichonetas vuelan en torno a unas 10 horas diarias. Se posan, se alimentan, piensen que son aves que están adaptadas a la vida marina, ¿no? A mí siempre me gusta decir que el día que encuentren la manera de poner el huevo en el mar, pues no tienen por qué venir a tierra, ¿no? Entonces están muy adaptadas, descansan, duermen, se alimentan en el mar. Entonces pueden parar en cualquier punto. Y de hecho, nosotros, el verlo desde tierra es un hecho anecdótico, ¿no? Es que se aproxima en sus largos viajes migratorios a puntas y salientes del archipiélago, ¿no? Por ese flujo de los vientos que la acercan. Y bueno, aprovecho, yo te hago una pregunta. ¿Han pensado poner algún punto de observación en otro punto de la isla? Sí, mira, hemos probado en el Porís hace unos años. El Porís está en una zona lo tapa realmente lo que es la península de Anaga. Los pájaros que se encuentran con la isla salen hacia el oeste. Abraham y otros compañeros de Gran Canaria han probado en Sardina del Norte. Días que nosotros estamos contando 1000 pájaros, allí cuentan 10. Entonces, probablemente el paso migratorio de aves pelágicas suceda más al oeste de La Palma y nosotros estamos viendo un reflejo de lo que sucede, ¿no? Sin embargo, hemos también creado puntos de seguimiento en Tostón y este año estuvimos 10 días en la costa de Antigua y hay un flujo, sobre todo en el paso prenuncial, el paso primaveral, pero la composición de especies es totalmente diferente. Aparecen negrones en migración, que en Canarias aparecen gaviota de Sabín, que nosotros aquí no hemos visto ninguna. Y sobre todo lo más que pasa son charranes patinegros y alcatraces. Nosotros aquí los patinegros este año creo que hemos visto 10, ¿no, David? 10 o algo así. Y alcatraz, yo todos los días cuando llego digo, hoy es el día que vemos el alcatraz. En 231 jornadas no hemos visto ni uno. Entonces, son pájaros, probablemente las orientales afecten. Esto todo es suposición que habría que probarlo con datos, si no, son observaciones puntuales. Probablemente las orientales sea más marcado el paso de aves costeras en primavera y en las islas occidentales el paso otoñal sea más marcado para las aves pelágicas. Por lo que sabemos hasta ahora, y esto creemos que es un fenómeno en el que se debe profundizar, no solo por muchos motivos. Primero, por la conservación de los ambientes marinos y por lo que viene con la eólica marina. Si a ti te encargan ahora un estudio de eólica marina, vas a encontrar información del estatus de algunas especies que no se corresponde con la realidad, por lo que estamos viendo. Claro. Entonces, también tiene un motivo para que no nos llenen de molino en medio del mar. Perfecto. Bueno, pues y la última pregunta, que en medio de esta última reflexión surgió, nos preguntan si se están quedando más tiempo en Canarias las aves migratorias fuera de su temporada habitual de migración. No, estos pájaros van de paso. Sí, la mayoría vienen del Gran Norte, ¿no? Por ejemplo, la zona de cría más cercana de charrán ártico está en Groenlandia, Escocia, y van hasta el Atlántico Sur. Nosotros aquí lo vemos, es por decirlo de alguna manera, una referencia en sus largos viajes migratorios a lo largo del Atlántico. Es decir, no estamos hablando de pájaros que invernan en Canarias, sino que usan las aguas de Canarias o frecuentan las aguas de Canarias en sus largos viajes migratorios. Por ejemplo, págalos raberos anillados en Groenlandia han ido a invernar a las aguas de Madagascar, pasando por Canarias. Es decir, hay unos movimientos. En el fondo a veces pensamos que el mundo tiene fronteras y necesitas pasaporte. Sin embargo, los pájaros se mueven por el planeta de un lado a otro, se mueven por los océanos, se mueven de un continente a otro, ¿no? Que es como deberían ser las cosas, ¿no?
Vale, perfecto. Muchas gracias. Pues nada, gracias.